Ghana, 1947. En el puerto de Accra, el sol cae sobre un niño de ascendencia mixta, mitad escocés, mitad ganés. Se llama Jerry John Rawlings, y desde joven siente que no pertenece del todo a ningún mundo. Hijo de un comerciante europeo y de una mujer africana humilde, crece entre dos realidades, la del privilegio extranjero y la del orgullo nacional africano. De niño, observa a los soldados británicos marchar por las calles, impecables, poderosos. Pero también ve la pobreza de los suyos, los mercados de barro, el hambre en los ojos de su madre. Ese contraste se clava en su alma. Un día, le dice a un amigo: África no necesita amos, necesita hombres que se atrevan. Décadas después, esas palabras serían profecía. A mediados de los 70, Ghana vive una crisis profunda. La corrupción ha devorado al Estado. Los precios se disparan, las fábricas cierran, y los políticos viven como reyes mientras el pueblo busca pan en las calles. Las promesas de independencia se han convertido en un mal sueño. En los cuarteles, un joven teniente Rawlings escucha con furia las noticias sobre el saqueo del país. Mira a sus hombres, tan pobres como él, y siente que la historia lo está llamando. Noche tras noche, planea en silencio un golpe militar. No para conquistar el poder, dice, sino para limpiar Ghana. Quiere justicia, disciplina, igualdad. Cree que puede hacerlo mejor. Cree que un hombre justo puede cambiar un país. El 15 de mayo de 1979, con apenas 32 años, se levanta contra el gobierno. Pero el intento fracasa. Es arrestado, encadenado y condenado a muerte. Mientras lo llevan al tribunal militar, camina erguido, con la mirada fija, sin temor. Cuando el juez le pregunta si tiene algo que decir, responde con una calma escalofriante: He fallado en liberar a mi país, pero moriré sabiendo que lo intenté. Sus palabras recorren los cuarteles. Los soldados, hartos de la miseria, comienzan a verlo no como un traidor, sino como un héroe. Y en pocos días, ese mito se transformará en fuego. Apenas unas semanas después de que Rawlings fuera condenado a muerte, algo extraño comienza a moverse dentro de los cuarteles ganeses. Los soldados hablan en voz baja, miran por encima del hombro, esconden papeles, mapas, mensajes. Una chispa recorre los barracones: vamos a dejar que maten al único que se atrevió a decir la verdad. El clima es insoportable. El país está paralizado por la corrupción, la inflación devora los salarios, y las familias de los soldados pasan hambre. Los altos mandos viven bien, los de abajo, no, y Rawlings, el oficial que se atrevió a desafiar a los corruptos, está encerrado esperando la ejecución. El 4 de junio de 1979, poco antes del amanecer, los hechos se precipitan. Un grupo de jóvenes soldados, armados con fusiles viejos y una determinación feroz, se organiza en la penumbra. No son cientos, son pocos, pero están dispuestos a morir por liberar a Rawlings. Y lo más peligroso, están convencidos de que él es la única esperanza para Ghana. A las 3:30 de la madrugada, entran al cuartel donde Rawlings está encerrado. Los guardias se sorprenden al encontrarse frente a sus propios compañeros apuntándoles al rostro. No hay balas. Solo órdenes. Solo decisión. Los candados ceden. Las puertas caen. Y el hombre condenado a muerte sale caminando, con la ropa sucia, con las manos todavía marcadas por las esposas, y con el rostro sereno. Un soldado cae de rodillas y le dice: Señor, sálvenos. Rawlings lo levanta. Lo mira. Y responde: No vine a salvarlos. Vine a salvar a Ghana. Esa frase enciende la rebelión. En cuestión de horas, la revuelta se extiende por varios cuarteles. Más soldados se unen, más armas aparecen, más vehículos se ponen en marcha. La radio militar comienza a transmitir mensajes en clave. El gobierno, sorprendido y aterrado, cae en el desconcierto. Al mediodía, sin derramar grandes cantidades de sangre, el ejército se divide, y Rawlings se encuentra, inesperadamente, al mando. El héroe que iba a ser ejecutado se vuelve líder de un golpe que él mismo no esperaba dirigir. La gente sale a las calles. Algunos celebran. Otros tienen miedo. Todos sienten que algo gigantesco acaba de comenzar. Y ese día, el joven teniente se convierte en el rostro de una idea poderosa: la justicia militar como remedio a la decadencia de Ghana. Era el nacimiento de un héroe, o de un verdugo. Aún nadie lo sabía. Ghana despierta bajo un nuevo orden. Los periódicos no alcanzan a imprimirse, los rumores corren más rápido que las radios, y millones de personas miran hacia los cuarteles con una mezcla de esperanza y terror. Jerry Rawlings, el joven teniente que hace días esperaba la muerte, ahora dirige el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Su primera decisión sacude el país: hacer justicia. Pero no una justicia lenta, procesal, burocrática. Rawlings cree que Ghana está podrida desde dentro, infectada por políticos corruptos y oficiales militares que robaron hasta dejar al pueblo sin pan. La única cura, piensa, es el fuego. Comienzan los tribunales especiales del pueblo.
Audiencias públicas, improvisadas en patios militares y estadios. Micrófonos viejos, mesas de madera, soldados vigilando. Los acusados, exministros, generales, empresarios. Hombres poderosos obligados a sentarse frente a un panel de jóvenes oficiales. La gente observa con un fervor nunca antes visto. Por primera vez, los intocables están siendo juzgados. El pueblo grita, llora, se indigna. Muchos sienten que la justicia está, por fin, llegando. Pero esa justicia no tarda en derramar sangre. En cuestión de días, varios altos oficiales y exlíderes políticos son condenados. Algunos, a largas penas. Otros, a la muerte. Rawlings no se esconde. No delega. Se presenta en los juicios, escucha, interviene, aprieta los puños. Dice que no busca venganza, sino purificar la nación. El 16 de junio de 1979, 6 oficiales de alto rango, incluyendo antiguos jefes de Estado, son ejecutados por pelotones de fusilamiento. Ghana queda paralizada. Algunos celebran entre lágrimas, diciendo que por fin se castigó a los ladrones del país. Otros sienten escalofríos, justicia o brutalidad. La imagen de Rawlings se transforma. Ya no es solo el héroe que desafió al sistema. Ahora es un líder duro, implacable, capaz de matar para salvar a la nación. La prensa internacional lo observa con desconcierto. Un militar carismático, idealista, con mano de hierro. En los barrios pobres, lo aclaman como un salvador. En los salones de la élite, lo temen como a un huracán. Y en los cuarteles, muchos lo veneran, pero otros comienzan a verlo como un hombre que disfruta demasiado del poder que juró no querer. Los juicios del fuego no solo castigaron a los corruptos, también quemaron la imagen del héroe puro. Desde ese momento, Ghana entendió que Rawlings no sería un líder común. Sería un líder dispuesto a cruzar cualquier línea. Julio de 1979. Tras semanas de juicios, ejecuciones y purgas, Ghana vive una calma extraña. Una calma tensa, como el silencio que sigue a una tormenta que aún no ha terminado. Rawlings, el joven teniente convertido en líder revolucionario, lo sabe, el país no puede vivir eternamente bajo el ruido de los fusiles. Necesita algo más. Necesita esperanza. En un discurso inesperadamente suave, Rawlings anuncia que no quiere aferrarse al poder. Promete entregar el gobierno a civiles tras unas elecciones limpias. Sus palabras sorprenden al pueblo, a la prensa y hasta a los mismos militares que lo apoyaron. Un dictador no renuncia. Un caudillo no suelta el trono. Pero Rawlings sí. Al menos, por ahora. Y así, en septiembre de 1979, cumple su promesa. Entrega el mando al presidente electo, Iyya Limán, en un acto solemne. La gente lo vitorea cuando aparece en el podio, un militar austero, delgado, con el uniforme gastado y los ojos encendidos. Un hombre que ganó el poder, y lo soltó. Para muchos ganeses, Rawlings se convierte en un héroe absoluto. El militar justo, el patriota incorruptible, el joven león que castigó a los ladrones y devolvió la democracia. En las calles, lo llaman JJ, el hombre del pueblo. Pero debajo de esa aura casi divina, algo empieza a agrietarse. Rawlings observa desde lejos como el nuevo gobierno, el de Limán, tropieza, se hunde en burocracia, no actúa con rapidez. Las viejas redes de corrupción resurgen. Los precios vuelven a subir. Las fábricas otra vez se apagan. La esperanza que él sembró comienza a desmoronarse. En reuniones privadas, Rawlings se frustra, golpea la mesa, maldice. Luchamos, sangramos, arriesgamos nuestras vidas, para volver a lo mismo. Sus antiguos aliados lo visitan en secreto. Le piden que regrese. Que salve al país por segunda vez. Que termine lo que empezó. Y el héroe que se había retirado con gloria comienza a sentir el peso del deber, o quizás, el llamado del poder. Mientras tanto, el pueblo sigue pronunciando su nombre con nostalgia. En mercados, en taxis, en universidades, la frase se repite. Ojalá Rawlings estuviera aquí. Y en ese deseo, en ese murmullo colectivo, se esconde la semilla de lo inevitable. El retorno. El golpe que lo cambiaría todo. Rawlings empieza a comprender algo que marcará su destino. No basta con intentar salvar a un país. A veces, hay que volver a destruirlo para reconstruirlo. Ghana está cansada. Cansada del hambre, cansada de la corrupción, cansada de promesas que se rompen como cristal. El gobierno civil de Iyya Limán, elegido meses antes, no ha logrado lo que el pueblo esperaba. Los precios se disparan. Los políticos se enriquecen. El Estado se derrumba frente a todos. Y en medio del caos, un nombre vuelve a resonar, Rawlings. Al principio son solo rumores, lo vieron en un cuartel. Está reuniéndose con soldados jóvenes. Habla de fuego otra vez. Pero pronto el murmullo se convierte en un clamor. En los taxis, los conductores lo mencionan con rabia y nostalgia. En los mercados,
Las mujeres venden pan mientras cuentan historias de cuando Rawlings hizo temblar a los corruptos. En los barrios pobres, su foto vuelve a aparecer en paredes desgastadas, como un icono sagrado. El país implora a un salvador. Y él escucha ese llamado como si fuera un deber divino. La noche del 31 de diciembre de 1981, bajo un cielo negro cargado de electricidad, un grupo de soldados leales se mueve en silencio por las calles de Accra. Han recibido órdenes claras, sin violencia innecesaria. Esta vez, venimos a salvar, no a destruir. A medianoche, una ráfaga corta rompe el silencio. No es una bala, es la explosión de una puerta. El gobierno del imán cae sin apenas resistencia. Los soldados entran en los ministerios, ocupan las radios, controlan aeropuertos. Todo sucede en horas. Coordinado. Preciso. Frío. Cuando el sol amanece, un hombre vuelve a hablar al país desde la radio nacional. Su voz es firme, profunda, casi mística. Ghana se ha desviado del camino. Yo no regresé por ambición. Regresé porque el pueblo lo pidió. El mensaje estremece. Los ciudadanos salen de sus casas, algunos con lágrimas, otros con esperanza, otros con temor. Rawlings ha vuelto. Pero esta vez, no como el guerrero que purgó la corrupción, sino como un mesías militar decidido a moldear el país a su imagen. Y aunque muchos celebran su retorno, otros sienten que el segundo Rawlings no será igual al primero. Este hombre ha probado el poder, ha probado el miedo, y ha probado la gloria. Y ahora, con un país entero a sus pies, está dispuesto a cambiarlo para siempre, a cualquier precio. Ghana vive su primer amanecer bajo el nuevo régimen de Jerry Rawlings. Las calles están quietas, pero la quietud no es paz, es expectativa. Rawlings, ahora al mando del Consejo Provisional de Defensa Nacional, PNDC, proclama que su revolución no ha terminado, que apenas comienza. Su visión es radical, una sociedad moralmente pura, disciplinada, trabajadora, sin corrupción, sin privilegios, sin élites. Para lograrlo, decide que Ghana debe vivir en un estado de alerta permanente. Una revolución sin descanso. Una revolución que no termina con un golpe, empieza con él. Se crean comités de defensa en barrios, fábricas y universidades. Estos grupos, formados por ciudadanos comunes, estudiantes, obreros, jóvenes sin trabajo, vigilan a sus vecinos, denuncian abusos, regulan los precios de los mercados, organizan labores sociales. En teoría, representan al pueblo vigilando al pueblo. En la práctica, son los ojos y oídos del nuevo Estado. Para unos, los comités son esperanza. Para otros, son la antesala del miedo. Rawlings insiste en que el país necesita sacrificio. Aparece constantemente en radios y asambleas, siempre con tono apasionado, casi religioso. Habla de justicia, de humildad, de disciplina. Repite frases que se vuelven himnos. Todos deben trabajar. Nadie está por encima de Ghana. La corrupción es traición a la patria. Pero mientras predica igualdad, las tensiones crecen. Las purgas políticas continúan. Funcionarios, empresarios y opositores son arrestados o interrogados sin proceso claro. La prensa es vigilada. Las universidades, controladas. El clima de libertad se desvanece. Y aún así, una parte enorme del pueblo lo adora. Lo ven recorrer mercados, regañar a comerciantes especuladores, supervisar obras públicas, sudar bajo el sol junto a obreros. No es un presidente encerrado en un palacio, es un hombre en movimiento constante. Pero ese movimiento sin descanso también tiene un lado oscuro. Rawlings empieza a creer que solo él sabe lo que es correcto. Que su intuición es mejor que cualquier ley. Que el pueblo, para ser libre, debe obedecerlo. Revolución permanente no se convierte solo en un eslogan. Se vuelve un estilo de gobierno. Un sistema sin pausa, sin oposición, sin tregua. Y mientras Ghana trabaja, vigila y cambia, el joven héroe comienza a transformarse en algo más rígido, más implacable, más temido. En un líder que todavía lucha por su pueblo, pero que ya no escucha a nadie más. A mediados de los 80, Ghana ya no es el mismo país que Rawlings encontró cuando regresó al poder. Las calles están más limpias, la corrupción parece haberse reducido, los mercados funcionan con cierta estabilidad. Pero bajo esa superficie ordenada, late una fuerza oscura. Una que no viene del pueblo, sino del propio Rawlings. El héroe rebelde que habló de igualdad y justicia comienza a cambiar. Su mirada, antes llena de determinación juvenil, adquiere un brillo duro, casi frío. Quienes lo rodean empiezan a notar que la paciencia se le agota rápido. La revolución permanente lo ha convertido en un hombre obsesionado con el control. En las reuniones del PNDC, Rawlings golpea la mesa si alguien se atreve a cuestionar sus decisiones. Si un ministro duda, lo reemplaza. Si un comisario es acusado de corrupción, lo arresta sin juicio. Y si un periodista publica algo que no le gusta, el periódico cierra de inmediato. Para Rawlings, todo es blanco o negro. Patriotas o traidores.
revolucionarios o enemigos del Estado. No hay matices. Sus discursos se vuelven más intensos. Ya no hablan solo de justicia, sino de sacrificio, pureza, lealtad absoluta. A veces, parece que no busca un país nuevo, sino una fe. Y él, sin querer admitirlo, se vuelve su profeta. En los barrios de Accra, los comités de defensa comienzan a extralimitarse. Casa por casa, vigilan, cuestionan, registran. Lo deciden todo: quién puede vender pan, quién puede viajar, quién puede criticar, quién debe ser corregido. La línea entre justicia popular y abuso se desdibuja. Mientras tanto, Rawlings observa estas prácticas desde arriba, sin detenerlas. Tal vez porque cree que el miedo mantiene la revolución viva. Tal vez porque siente que un país débil necesita mano dura. O tal vez porque, sin darse cuenta, el héroe que quiso liberar a su pueblo, se ha convertido en su carcelero. Muchos de sus antiguos aliados empiezan a distanciarse. Dicen que ya no se le puede hablar. Que su círculo se ha vuelto pequeño y hermético. Que ya no gobierna con el corazón, sino con una mezcla peligrosa de orgullo e ira. En las casas, la gente empieza a susurrar lo que antes nadie se atrevía a decir. Rawlings es bueno, pero da miedo. Y ahí está la tragedia. El hombre que quiso liberar a Ghana del miedo empieza a gobernarla con él. El héroe sigue vivo, sí. Pero la sombra del verdugo empieza a crecer detrás de él, silenciosa, y cada vez más grande. Finales de los años 80. Ghana ya no es el país convulso y caótico que Rawlings encontró al regresar. Pero tampoco es la nación justa y libre que prometió construir. Es un país disciplinado, o más bien, domado. Un país que respira al ritmo que marca un solo hombre. Las reformas económicas empiezan a dar frutos. El FMI y el Banco Mundial, que antes lo miraban con desconfianza, ahora lo aplauden por abrir el mercado, ajustar el gasto y estabilizar la moneda. Pero esos aplausos tienen un precio: las medidas golpean a los más pobres, y el país se llena de frustración silenciosa. Rawlings camina por las calles, rodeado de escoltas. Los ciudadanos lo observan con mezcla de respeto y temor. Algunos bajan la mirada. Otros aplauden como si vieran a un salvador. Pero todos, absolutamente todos, miden cada palabra. Los comités de defensa del pueblo, esa red de vigilancia que nació como un proyecto de participación, ya no parecen un brazo del pueblo. Ahora son tentáculos del Estado. Toman decisiones sin supervisión, castigan a quienes consideran anticuidados, espían en escuelas, mercados y oficinas. Hay denuncias de abusos, pero nadie se atreve a registrar una queja formal. ¿Contra quién? ¿Contra el régimen? ¿Contra Rawlings? En las universidades, los estudiantes ya no protestan. Los profesores enseñan con cuidado. Los periódicos publican lo necesario. La radio repite consignas sobre disciplina, trabajo y patriotismo. Es un país ordenado, pero no necesariamente libre. Y mientras Ghana se adapta a este nuevo orden, Rawlings se vuelve más introspectivo, más aislado, más rígido. Sus discursos siguen siendo brillantes, apasionados, casi hipnóticos. Pero en ellos ya no habla de esperanza. Habla de lealtad, obediencia, continuidad, sacrificio, enemigos del progreso. El héroe que una vez prometió restaurar la dignidad de su pueblo ahora parece ver enemigos en todos lados. Un ministro es despedido por una mala decisión. Un juez es investigado sin explicación. Un periodista desaparece durante semanas. Los rumores circulan, pero nadie los nombra. En los mercados, las mujeres comentan en voz baja. Cuando él manda, nadie respira. Sin embargo, el pueblo no se rebela. ¿Por miedo? ¿O por costumbre? Tal vez ambas. Ghana prospera en algunos aspectos, se empobrece en otros, pero algo es innegable: el país está sostenido por el puño cerrado de Rawlings. Un puño que alguna vez golpeó por justicia, y ahora golpea para mantenerse en pie. El héroe se está desdibujando. El verdugo, en cambio, se vuelve cada día más claro. El mundo está cambiando. La Guerra Fría termina, el continente africano se abre al multipartidismo, y las potencias occidentales exigen reformas democráticas a cambio de apoyo económico. Ghana no es la excepción. Los ojos del mundo se posan en Rawlings. Han pasado más de 10 años desde que tomó el poder por segunda vez. Una década de disciplina, control, miedo y, paradójicamente, ciertos avances sociales y económicos. Pero la presión aumenta. El FMI quiere reformas políticas, la comunidad internacional exige elecciones. Rawlings sabe que no puede sostener su régimen militar para siempre. Entonces hace lo impensable: se quita el uniforme. Literalmente. En una ceremonia pública, aparece sin botas, sin chaqueta, sin insignias. Solo una camisa sencilla y una sonrisa que parece, por primera vez en años, humana. El gesto conmociona al país. Y luego anuncia: Ghana está lista. Volvemos a la democracia. La noticia recorre el mundo como un terremoto.
Los periódicos lo celebran, las embajadas lo felicitan, la gente sale a la calle a bailar. Rawlings, el guerrero, ahora es Rawlings, el demócrata. O al menos, así lo vende la narrativa oficial. Pero debajo de esa sonrisa, algunos ven una máscara. Una estrategia. Un movimiento calculado. Porque cuando anuncia elecciones, también anuncia su propia candidatura. No como militar, sino como civil. No como dictador, sino como hombre del pueblo. El mismo hombre que, gracias al control férreo del PNDC, domina todos los resortes del país: comunicación, instituciones, comités, administraciones locales. La oposición protesta. Dicen que el terreno no es igual para todos. Que competir contra Rawlings es competir contra el Estado mismo. Pero sus voces son débiles. Muy débiles. Las elecciones llegan. Rawlings recorre el país con un magnetismo que ningún otro político posee. Habla con la gente, se detiene en los mercados, estrecha manos con pescadores, abraza a ancianas. Su carisma es real. Su popularidad, incuestionable. Pero también lo es el miedo silencioso que lo rodea. Cuando se anuncian los resultados, no hay sorpresa: Rawlings gana la presidencia con una mayoría aplastante. El héroe guerrillero se convierte, oficialmente, en presidente democrático. Y para el mundo, Ghana se transforma en un símbolo de transición pacífica. Pero en los cafés, en los dormitorios, en las universidades, la gente se pregunta: ¿puede un hombre que gobernó con hierro convertirse en demócrata solo con quitarse el uniforme? La respuesta está lejos de ser evidente. Jerry John Rawlings, el hombre que llegó al poder con un fusil, con rabia y con un sueño limpio, ahora se sienta en un despacho presidencial como un político electo. Traje civil, corbata, protocolos, pero su mirada es la misma: intensa, vigilante, casi animal. Muchos piensan que, al convertirse en presidente constitucional, Rawlings cambiará su estilo. Que dejará atrás la rigidez militar. Que escuchará más y controlará menos. Pero muy pronto descubren que el uniforme solo era la mitad del problema. Desde su nuevo gobierno, Rawlings impulsa una agenda ambiciosa. Busca modernizar el país, atraer inversiones, estabilizar la economía, mejorar las infraestructuras. El crecimiento comienza a sentirse. Las carreteras se amplían, las escuelas mejoran, la electricidad llega a lugares donde antes solo había oscuridad. En los tabloides africanos, Ghana empieza a ser llamada la estrella renacida del oeste. Pero debajo de ese brillo, sigue habiendo sombras. El control nunca se fue. Aunque ya no existen los comités de defensa como antes, la estructura del Estado sigue marcada por la cultura de obediencia creada por Rawlings. Los ministros temen contradecirlo. Los gobernadores lo tratan como un semidios. Los jueces, aunque independientes, saben que hay líneas que no deben cruzar. La democracia funciona, pero bajo su vigilancia. Carisma y miedo. El pueblo sigue dividido. Unos lo veneran. Otros lo recuerdan como el hombre que ejecutó a sus líderes y justificó cada acto con la palabra revolución. Pero incluso sus detractores admiten algo: Rawlings trabaja. Día y noche. Sin descanso. Su energía es casi inhumana. Viaja sin parar, supervisa obras, inaugura proyectos y, cuando ve una injusticia, estalla con la misma furia que tenía en los años del PNDC. El vigilante del vigilante. Lo que más perturba a algunos políticos extranjeros no es su pasado militar, sino su obsesión por vigilarlo todo. Rawlings no delega fácilmente. No confía en los burócratas. Revisa presupuestos, contratos, nombramientos. Para él, gobernar es estar encima de cada detalle. Cuando se enfrenta a la oposición, su tono siempre sube. Su paciencia siempre baja. Y su sombra siempre se alarga. El país prospera, pero él no descansa. Crecimiento económico, estabilidad social, avances educativos y sanitarios. Ghana mejora. Eso es innegable. Pero Rawlings paga un precio personal. Se aísla, se endurece, se vuelve más ideológico, más testarudo. En apariencia, es un presidente civil. Pero en el fondo, sigue siendo el hombre del golpe. El hombre del fuego. El hombre que cree que solo él puede enderezar un país torcido. Año 2000. Después de casi 2 décadas en el poder, militar y civil, Rawlings hace algo que nadie esperaba: anuncia que dejará la presidencia. No por presión, no por rebelión, no por enfermedad. Por lo que él llama principio. Dice que Ghana debe aprender a caminar sin él. Que un líder no debe convertirse en un dios. Que la democracia solo es verdadera cuando sobrevive al hombre que la dirige. La noticia recorre el país como un trueno. Los más jóvenes lo ven como un padre que siempre estuvo ahí. Los mayores recuerdan el miedo, la revolución, los fusiles. Pero todos saben algo: la era Rawlings llega a su fin. En enero de 2001 entrega el poder a su sucesor, John Kufuor, en una ceremonia llena de aplausos y silencios. Rawlings sonríe por fuera. Pero sus ojos cuentan otra historia.
La historia de un hombre que vivió para luchar, y ahora debe aprender a dejar de hacerlo. Durante los años siguientes, se convierte en una figura moral del continente. Crítico feroz de la corrupción, defensor de la justicia social, voz incómoda para muchos presidentes africanos. Viaja, da discursos, participa en misiones de paz. Pero también se vuelve un personaje polémico, no puede evitar criticar, intervenir, presionar. Su sombra sigue siendo pesada en Ghana. Un héroe sin paz. El hombre que quiso construir un país perfecto nunca encuentra descanso perfecto. La memoria nacional lo divide. Para unos, sigue siendo el redentor que purgó la corrupción, para otros, el dictador que gobernó demasiado tiempo. El propio Rawlings parece atrapado entre esos dos mundos. El héroe y el verdugo. La luz y la sombra. El final. En noviembre de 2020, Rawlings enferma gravemente y es hospitalizado. La noticia cae como un relámpago. Miles de ganeses rezan, lloran, esperan. Muchos no lo habían perdonado, pero no imaginaban un Ghana sin él. El 12 de noviembre, a los 73 años, Jerry John Rawlings muere. Sucede en silencio, sin discursos, sin multitudes, sin fuego. Un final inesperadamente simple para un hombre que vivió en la intensidad absoluta. Ghana se viste de luto. Las calles se llenan de velas. Las madres que lo temieron lo lloran. Los jóvenes que no lo conocieron lo investigan. Los ancianos que lo apoyaron colocan flores. Porque pese a todo, pese al miedo, la gloria, la sangre y el orgullo, Rawlings dejó una huella tan profunda que ningún viento podrá borrarla. Su historia se vuelve leyenda. Una leyenda hecha de fuego y contradicción. Héroe o verdugo. Tal vez fue ambas cosas. Tal vez ningún gran líder es solo una.